Em, Ahora sí, recién que no aparezcan datos, ¿no? Ya. Bueno, les estaba buscando, vamos a hablar hoy día, estaba viendo también algunas de las tareas, he entrado a algunas de las tareas, están varios al día, no estaba viendo, en realidad solo hay una persona que no entrega las tareas, en todas las demás están 20, 28, 27. Entonces, algunas me parecen muy bien. Aquí, por ejemplo, estaba viendo la tarea de Josimar en relación al cuestionario, ¿no? Y ahí está su cuestionario. No se preocupen, esto lo vamos a analizar, lo vamos a descargar, como ustedes ya lo han hecho, y lo vamos a analizar con los programas, ¿no? Entonces vamos a ver cosas genéricas, ¿ya? De SPSS y de Stata. Si es que ustedes ya lo saben, también no hay ningún problema. ¿Ya? También antes de esto nos falta terminar un poco de la construcción de instrumentos. Entonces quería mostrarles algunos ejemplos de la construcción de instrumentos. Por ejemplo, bueno, desde el consentimiento informado. Ya, aquí tengo, a ver, este. El construir, han debido ver ustedes, han hecho tal vez a la ligera estos pequeños instrumentos que han aplicado. No ha sido tan fácil, ¿no? No siempre podemos pensar solo en edad, sexo o algunas cosas, ¿no? Genéricas, sino tengo que pensar muy bien qué voy a poner. ¿Ya? Entonces aquí tengo, por ejemplo, un informe de un proyecto. Esto era un proyecto con la Facultad de Medicina que se ha aplicado a 5 mercados y, por ejemplo, hemos hecho desde la sensibilización, ¿no? Aquí esto no se va a abrir, lo veremos en PDF, la guía de sensibilización. Entonces, es importante hacer una sensibilización antes de aplicar un instrumento. Ya lo hemos visto, es muy importante explicar a las personas que vamos a abordar para que ellos, bueno, este es uno de los resultados, ¿no? No es la guía. Abriremos el libro nomás. A ver, este corregido. Ahí está incluyendo la guía. Entonces se ha hecho varios esfuerzos para poder hacer que este proyecto funcione. Ustedes saben, solo invitando a las personas, como ustedes han visto, solo recopilar 20 entrevistados, no ha sido muy fácil, ¿no? Han tenido que, han tenido que ustedes, compañeros, ¿no? Llamarlos, hablarles, invitarlos a que puedan responder, ¿no? Entonces aquí, a ver, vamos a ver algunos ejemplos, si se puede en la 82, desde ahí vamos a ver, ¿ya? Desde el consentimiento informado, mejor. Entonces, primero, bueno, antes del instrumento, pensarla muy bien, qué voy a hacer, qué voy a hacer, qué voy a aplicar. Entonces, vámonos desde los objetivos en realidad, ¿no? Mejor. Ustedes van a empezar a escribir su trabajo, ya deben tener alguna idea de los objetivos que quieren hacer. El escribir los objetivos, aquí lo voy a poner más grande, por ejemplo, aquí el escribir los objetivos no es tan fácil de buenas a primeras. Lo primero que hay que hacer es hacer la pregunta de investigación, ¿no? Entonces eso ya lo van a ver en su taller. Aquí está la pregunta de investigación. Desde ahí hay que pensarla para hacer un instrumento. En este estudio que les muestro, era cuál era la prevalencia de diabetes tipo 2, síndrome metabólico, sobrepeso, obesidad, riesgo de diabetes tipo 2 y factores asociados en comerciantes de 5 mercados populares de la ciudad de La Paz, esto en el 2017. Si ven ustedes, es prácticamente el esfuerzo que uno pone en la pregunta de investigación para redactarlo, que cumpla los criterios FINER, ¿no? Factible, interesante, novedoso, ético, relevante, que responda a las preguntas qué, cómo, cuándo, dónde, en quiénes, ¿no? Que es una pregunta que esté entre signos de interrogación, que esté redactado como pregunta.
Todos los esfuerzos pongo la pregunta de investigación. Y de ahí ya la redacción ya es solo cambiar, poner un verbo en infinitivo y ya tenemos el objetivo general. Si se dan cuenta, es lo mismo, solo que está redactado con verbo en infinitivo y sin signos de interrogación. ¿Ya? Entonces ahí ya tenemos nuestro objetivo general. Para escribir los objetivos específicos no es fácil. Yo les sugiero hacer primero como un listado de sus variables. Cuando tienen sus variables, ahí es más fácil escribir en relación a las variables los objetivos específicos. Entonces, miren, aquí está mercado es una variable porque eran cinco. Edad es una variable, sexo es una variable, sector comercial, nivel de instrucción, ocupación. Aquí hay una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho variables que están mencionadas en el primer objetivo específico. El segundo objetivo dice identificar la prevalencia de diabetes tipo 2 y síndrome metabólico. Ahí tenemos dos variables. Determinar el estado nutricional según sexo, edad, sector, nivel de instrucción y dieta. Aquí este tercer objetivo está cruzado, ¿no? O sea, no solamente es estado nutricional, sino según sexo, según edad, otro según sector, otro según nivel de instrucción y otro según dieta. Ahí tenemos varias variables y hay un análisis bivariado, porque hay por parejitas, ¿no? Estado nutricional con este, después estado nutricional con este otro, y así. El cuarto, establecer el nivel de riesgo de diabetes tipo 2. Ya eso es solo una sola variable, el riesgo de diabetes tipo 2. Esto se ha hecho con el cuestionario FINRISC. El 5, identificar la prevalencia de consumo de tabaco, otro alcohol, otro nivel de actividad física. Ahí van tres variables, ¿no? Identificar el aporte de energía, macronutrientes según edad y sexo. Aquí están combinados. Primero energía, después macronutrientes y después energía según edad, sexo, perdón, macronutrientes según edad y macronutrientes según sexo. O sea, análisis bivariado, ¿no? Después el 7, establecer la asociación, ya tiene una palabra, ¿no? La asociación ya me está apuntando a una prueba de hipótesis entre migración, nivel de instrucción, sexo, edad, actividad física con obesidad. O sea, yo quiero saber si la migración se relaciona con obesidad, si el nivel de instrucción se relaciona con obesidad, si el sexo se relaciona con obesidad, ¿no? Edad con obesidad y actividad física con obesidad. ¿Ya? Entonces, miren, cuando a veces ponen ustedes objetivos específicos y escriben aplicar cuestionario, ese es una actividad, no está haciendo relación a ninguna variable. Entonces, ahí no pueden, no es fácil, ¿no? O sea, lo primero es escribir las variables, ¿ya? Bueno, al tener este estudio un objetivo que incluye una prueba de hipótesis, en este objetivo específico 7, por eso es un estudio transversal analítico, ¿ya? Ahí están los juegos de hipótesis, ¿no? Las hipótesis son estadísticas, las hipótesis siempre son, o sea, desdobladas, diremos, en hipótesis nula, H sub 0, y la hipótesis alterna o alternativa, H sub 1. Entonces, estas solamente se pueden hacer o se pueden redactar cuando ustedes van a hacer una prueba de hipótesis, ¿ya? Estadística. Hay hipótesis que son enunciativas, que no necesitan estar desdobladas, pero en general lo que más hacemos es utilizar hipótesis estadísticas, ¿ya? Entonces, miren, la alterna dice y es compleja, porque hay hipótesis simples y complejas. Esta es sola una hipótesis compleja porque incluye más de ocho variables, ¿no? Miren, aquí dice la migración, nivel de instrucción, edad, sexo, actividad física. ¿No? Ahí van una, dos, tres, cuatro, cinco variables. Entonces, en estas cinco variables dice, por lo menos uno de ellos es un factor asociado a obesidad. Tengo estas cinco variables que son posibles variables de exposición, ¿no? Y la obesidad es una variable de respuesta. Y variables de control, edad, sexo, consumo de frutas, actividad física, ¿no? Y ahí el complemento de en quiénes. La redacción opuesta
está en la hipótesis nula, donde decimos que estos no son factores asociados, ¿no? Pues miren, en el objetivo 7, perdón, dice, ¿no? Solo para el objetivo 7 tiene este juego de hipótesis. Lo que quería mostrarles también, otra cosa, miren, en los criterios de selección depende del estudio. Si es en este caso es transversal, ¿no? Tiene un componente analítico, pero no hay problema, sigue siendo transversal en su diseño principal. Ahí solo un juego de criterios, ¿no? De inclusión y de exclusión. Si fuera un estudio analítico de cohortes, digamos, o de casos y controles, y hay dos poblaciones, en la cohortes expuestos y no expuestos. En los casos y controles van a ver con los que tienen el evento y los que no tienen el evento. Entonces, tiene que haber estos criterios para cada uno de esos grupos, ¿ya? En este caso, solamente ha habido uno de ellos. Se ha hecho un cálculo de tamaño muestral que está en relación a, bueno, igual les puedo mostrar, hay varias formas de hacer el cálculo, lo van a llevar con más detalle cuando corresponda, pero pueden utilizar, por ejemplo, el OpenEPI. OpenEPI.com hace análisis, ¿ya? También lo vamos a ver para tablas de 2x2, o sea, en línea, ¿no? Hace análisis sencillos y también hace cálculos de tamaño muestral. Entonces, miren aquí, bueno, esto si no pueden usarlo en línea, lo pueden descargar. Miren aquí abajo dice descargar OpenEPI y cuando estén sin internet, igual lo pueden utilizar. Aquí está, bueno, hay calculadoras, hay una serie de estudios, de análisis que se puede hacer, miren, desde proporciones, bueno, aquí tablas de 2x2. A ver, voy a poner tablas de 2x2. O sea, cuando ustedes, aquí les hace una pequeña, digamos, quiénes son los autores, una pequeña introducción sobre esto. Aquí está introducir datos y aquí también. Entonces yo puedo hacer análisis sencillos aquí para cualquiera de las salidas, dependiendo de los estudios. Imaginemos que este es un estudio de casos y controles, ¿ya? Entonces me voy a inventar ahorita los datos solo para mostrarles, digamos que tenemos eh, aquí, digamos, le vamos a poner 88, aquí que sea 34 y aquí que sea 22, digamos. Entonces, para el estudio de casos y controles, yo voy a suponer que aquí está la primera columna siempre va a ser los casos y en la segunda los controles. Y la exposición siempre viene en filas, ¿no? Entonces aquí, digamos, yo puedo decir, quiero saber si, digamos, mi hipótesis, que el tener calefacción en un centro hospitalario aumenta la percepción de calidad en la dimensión de tangibilidad, en todo lo que mide el ser cual, digamos, ya, en calidad de atención, que mide la percepción de calidad de atención de un paciente o de un usuario. Entonces yo quiero ver si el poner calefacción hace variar la percepción del paciente, ¿ya? Mi exposición va a ser esa, ¿no? Digamos, calefacción sí, el positivo y calefacción no, el de abajo. Y la variable de respuesta, en este caso va a ser la percepción, diremos, en este caso, el éxito para nosotros, lo que queremos investigar es algo malo, ¿no? Que tenga una mala percepción. Entonces aquí podemos acomodar la información del resultado de mala percepción y aquí de buena percepción, ¿ya? Entonces le voy a poner, bueno, ya está calcular, ya está llenada nuestra tabla de 2x2 y le vamos a poner calcular. Imaginemos que este era un estudio de casos y controles. Entonces, ¿qué necesito? Primero buscar una relación de dependencia. Solemos usar una prueba chi cuadrado, ¿no? Miren aquí, es una tabla de 2x2, entonces la prueba chi cuadrado va a ser siempre con un valor crítico de 3,84 porque ya es como la mayoría de las tablas son de 2x2, ya conocemos. El valor del chi cuadrado, miren, aquí está 37, entonces ya es obviamente mucho mayor que 3,84, o sea que hay una dependencia en nuestros datos inventados, ¿ya? ¿Qué más puedo ver en un estudio de casos y controles? Vamos, suponiendo que es un estudio de casos y controles. Ya puedo ver,
A ver, razón del riesgo, por ejemplo, puedo ver, ¿ya? Entonces, en este caso, mejor el OR. Aquí tenemos en la siguiente el odds ratio. El odds ratio es el indicador que solemos buscar en un estudio de casos y controles, es 6,58 y su intervalo de confianza es de 3,5 a 12,4. Entonces, ¿qué podemos ver o interpretar? Que las personas que tienen, están expuestos, diremos, a la calefacción en este centro de salud o hospital, tienen una percepción, diremos, de 6,5 veces más, ¿no? De que en este caso hay que definir bien cuál es el bueno y cuál es el malo, ¿no? En la exposición no sería que tenga, sino que no tenga en realidad, ¿no? Si no tiene una cosa favorable como ser calefacción, yo puedo decir que aumenta la probabilidad de tener una mala percepción en 6,5 veces. Y este valor es estadísticamente significativo porque su intervalo de confianza no está siendo atravesado por el 1. Miren, va de 3,5 a 12,4. Así que es un resultado que nos hemos inventado, pero es estadísticamente significativo, ¿no? Entonces, miren, se puede hacer varios análisis en tablas de 2 por 2. Se puede hacer, y hay para casos controles pareados o aparejados, que son pocos. En realidad los casos y controles suelen ser no aparejados o pareados. Para pruebas diagnósticas, incluso nos calcula curvas ROC, ¿ya? O sea, se puede hacer pequeños análisis en línea y lo que les mostraba ahora es el tamaño de la muestra. Aquí. Hay cuatro opciones para el tamaño de la muestra: para estimar una proporción, para estimar un caso control no pareado, como les decía, es lo común, en un estudio de corte o ensayo clínico, y solo cuando quiero saber diferencia de promedios o medias. Este hemos aprendido el de proporción en pregrado. Acuérdense, esto es aplicando la fórmula de estimación de proporciones para poblaciones finitas e infinitas, ¿no? Entonces, miren, todo tiene el mismo aspecto. Le voy a poner introducir datos y esta es la misma plantilla que sale en el EpiInfo. El EpiInfo también lo pueden usar, lo pueden descargar, es gratuito. Cuando yo tengo poblaciones infinitas, lo puedo dejar por el millón que está ahí por defecto y solo poner estos dos valores, ¿ya? Si yo quiero una población finita, digamos, conocida, digamos que tengo 5,000 personas que son los que asisten a este establecimiento de salud, adultos y que cumplen los criterios, ¿no? De inclusión y exclusión, entonces le puedo poner ahí 5,000. ¿Ya? Entonces, bien, vamos a hacer dos pruebas, uno con el infinito y el otro con el finito, ¿ya? El segundo criterio es conocer una frecuencia esperada, tener una frecuencia esperada. Eso lo pueden obtener de un artículo previo, de un otro artículo, de un otro trabajo, de un dato estadístico del CEDES, del OMS. Digamos que yo quiero saber aquí percepción de calidad en relación a la tangibilidad y que sea una percepción mala, ¿ya? Porque generalmente vemos más en las cosas negativas, les decía, ¿no? Entonces, yo encuentro un estudio que me dice la percepción mala fue de un 30%. Entonces, puedo utilizar ese 30% para poner aquí, ¿ya? Entonces, si yo no conozco este valor, realmente es algo nuevo y no es posible conocer, voy a usar el 50%. Por eso está por defecto aquí. ¿Ya? Por eso aquí dice, si no lo conoce, utilice 50%. Entonces, ¿cuál es por qué utilizo este? Porque me va a dar el máximo tamaño de muestra, el más grande, ¿no? Cuando ustedes bajan o suben, esto es como espejo. Si yo utilizo 40 o 60, me da lo mismo, el mismo valor. Si yo utilizo, y va a ser menor que 50, ¿no? Que lo que hemos puesto con el 50%. Si yo uso 30 o 70, va a ser el mismo valor. Si yo uso 20 u 80, va a ser el mismo valor. Si yo uso 10 o uso 90, va a ser el mismo valor. Mientras más se aleja del 50%, ya sea para arriba o para abajo, va reduciendo el tamaño de la muestra.
¿ya? Y cuando no sé, utilizo el 50% porque eso me va a dar el tamaño de muestra más grande, ¿ya? Miren, lo voy a dejar con el 50%. Después viene los límites o la precisión. Yo quiero saber este valor que estoy proponiendo, 50, 30, 20, ¿no? ¿Qué tan exacto es, ¿no? Generalmente usamos 5%, pero puede ser más, puede ser menos. Es como decir qué tan fallado está este, porque obviamente si lo supiera no estaría haciendo este trabajo, ¿no? Ya, entonces, miren, con estos tres valores ya es suficiente. Este no, mejor no lo voy a tocar. Esto simplemente es para otro tipo de estudios que puede ser en otro tipo de muestras, donde yo si lo pongo dos, se duplica, ¿no? Si le pongo tres, se triplica. En este caso no necesito eso, solo necesito estos tres. Miren, está llenado. Le voy a poner calcular. Y miren, el conocido, el número, digamos, conocido que frecuentemente ustedes lo van a escuchar, aquí tenemos el 384. Cuando no sé nada, cuando no sé ni el tamaño de la población, ni la frecuencia esperada de lo que quiero calcular, con un error del 5% y 95% de nivel de confianza, tengo 384. De ahí viene ese número, ¿ya? Entonces, eso es cuando no sabemos nada de nada, ¿no? Lo mínimo que deberían tener. Ahora miren, ahora sí haremos el ejemplo con una población finita. Digamos que yo sé que hay 5.000 asegurados que cumplen mis criterios de inclusión y exclusión, ¿ya? De estos 5.000 asegurados, ahorita estamos estimando la muestra, todavía no hemos visto el tipo de muestreo. He encontrado un artículo que me dice que la mala percepción de calidad en relación a la tangibilidad es de 30%, ¿ya? Le voy a dejar este 5% como la precisión. Le vamos a poner calcular. Miren, con 95% de confianza yo necesito 304 asegurados, digamos. Eso es el tamaño de la muestra. Ahora yo tengo que escoger el tipo de muestreo. ¿Cómo voy a escoger de los 5.000? ¿Cómo voy a escoger a 304? Lo ideal es que sea un tipo de muestreo probabilístico, o sea, que los 5.000 tengan el mismo chance o un chance conocido, una probabilidad conocida de entrar a mi estudio. ¿Ya? Entonces yo, ¿cómo puedo hacer esto? Hay cuatro tipos diferentes de muestreo probabilístico. Está el muestreo aleatorio simple, el muestreo estratificado, el muestreo por conglomerados y el muestreo, em, ahí me falta uno, sistemático. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa cada uno de ellos? Si yo agarro los 5.000 y los sorteo entonces, y escojo 300, bueno, a este valor de 304 les recomiendo aumentarle el 10%, más o menos son 30 personas más. ¿Por qué? Esto me ayuda para evitar posibles pérdidas. Siempre hay alguien que de repente fue escogido, pero no quiere participar, entonces lo voy a perder. Entonces, mejor es aumentarle un 10%, un 15%, dependiendo del tema. A veces son temas muy delicados que si yo me pongo a presentar hábitos sexuales o a los asegurados no me van a hacer caso, ¿no? Es delicado, es incómodo. Entonces, si tengo temas así muy difíciles, incluso puedo aumentar un poco más ese porcentaje, ¿ya? Yo les sugiero entre 10 y 15% aumentar para ver y evitar posibles pérdidas. Entonces, yo le voy a aumentar al 334, ¿ya? Entonces, 334, ¿cómo voy a seleccionar de 5.000? Puedo agarrar números aleatorios en un Excel y tengo una lista, también puedo tener una lista de los asegurados y puedo sortearlos y sacar 334. Eso es un muestreo aleatorio simple, el ideal, diremos, ¿no? Todos han tenido el mismo chance de entrar al estudio, sí, pero ¿qué sucede? A veces no existe un marco muestral, no existe una lista. A veces me dicen, voy a hacer en un centro de salud de primer nivel donde la población del área de influencia son 8.000, pero no tenemos una lista de esas personas. Entonces yo tengo que ver, puedo hacer una lista ficticia de 8.000 personas y elegir ahí a los 334 al sorteo. Es un muestreo aleatorio simple. Entonces puedo darme formas, ¿no?
puedo hacer que de todos los pacientes que vengan a mi centro de salud, digamos que en ese sorteo me salió el 20, el 22, el 34, el 50 y el 80, por decir algo. Entonces, más o menos voy contando y a los que les toque esos números, los voy entrevistando o les voy haciendo las mediciones que necesito. ¿Ya? Entonces, hay que darse modo si es que no tuviéramos un marco muestral. ¿Ya? Miren, Doctora, una pregunta. sí, adelante. Eh, en esto de los muestreos, usted nos está hablando de muestreos simples aleatorios. Estos muestreos simples aleatorios es lo que más, digamos, se realiza, pienso yo. Ahora, si son grupos mucho más grandes, usted nos ha hablado de otro tipo de muestreos. Todos esos muestreos son probabilísticos. Sí, ¿Y hay muestreos no probabilísticos? sí, sí, claro. ¿Y, Estamos y, comentando, sí. y cuál es la diferencia de los que tendríamos que usar, digamos? Ya, o sea, un muestreo, como les decía, entre diferencia entre probabilístico y no probabilístico es que tengan en este caso los 5.000 o tu población, que tengan Ay, una probabilidad conocida o la misma probabilidad de ingresar a mi estudio. ¿Ya? Eso sería para que esto sea inferible, o sea, para que sea generalizable. Si, digamos, encontramos una respuesta aquí y tú los has escogido muy bien, has sorteado muy bien de los 5.000, cuando obtengas de los 334, digamos, la mala percepción ha sido del 38%. Eso tú lo puedes generalizar a toda la población, a los 5.000, porque estos eran representativos de los 5.000. Pero ¿qué sucede? A veces no se puede, hay problemas, no tenemos el marco muestral o algo, y yo puedo usar tipos de muestreo no probabilísticos. ujú, Estos no tienen, esta población, todos no han tenido el mismo chance de entrar aquí, sino que digamos que yo he encontrado y solo durante una semana he hecho una campaña y todos los que han venido para hacerse atender en la campaña los he entrevistado para que valoren calidad de servicio en relación a la tangibilidad. Entonces, es una población a conveniencia, porque justo han sido los que, de repente, los más preocupados por su salud, de repente, los voluntarios. Esto suele traer sesgos, ¿no? Cuando hacemos campañas, ¿quiénes vienen más en las campañas de salud? Los más saludables a veces, ¿no? Los enfermos no siempre vienen. Otro sesgo es en relación al sexo. Generalmente las mujeres somos más propensas a hacernos un chequeo de salud. O sea, los varones son un poco reacios, ¿no? Sí, entonces ahí hay el sesgo del voluntario también, ¿no? Que suele ser una mujer y suele ser los más saludables. Entonces, esos son, digamos, los problemas de una bien. población no probabilística. Cuando yo tengo una población a conveniencia, ¿ya? Me va a servir, pero lo tengo que declarar. Ha sido un tipo de muestreo no probabilístico. ¿Qué sucede? Va a limitar que la generalización, o sea, yo lo que encuentre, no lo voy a poder generalizar a todos, porque no es representativo de toda la población. ¿Ya? Esa sería Bien, una doctora, limitación. gracias. ¿Ya? Gracias. Ahora miren, hemos hablado del primer tipo de muestreo probabilístico. Hemos dicho son cuatro los probabilísticos. El aleatorio simple, que es simplemente sortear. El aleatorio por estratificado, vamos a ver. Miren, el estratificado es cuando yo tengo grupos y los grupos son diferentes entre sí. Digamos que yo he visto que en mi centro de salud o en mi hospital, los más, digamos, de nivel socioeconómico bajo califican de mejor forma que los de nivel socioeconómico alto. O sea, en su percepción me califican diferente y yo puedo querer ver esa influencia del nivel socioeconómico. Entonces, yo puedo hacer dos estratos, dos grupos, nivel socioeconómico alto y nivel socioeconómico bajo. Entonces, yo puedo hacer como hacer dos estudios, ¿no? ¿Cuánto será
ese porcentaje de mala calificación o mala percepción de calidad en un grupo versus el otro, ¿ya? Eso sería el muestreo aleatorio estratificado. Ahora, el muestreo aleatorio por conglomerados es igual, pensando en grupos, pero estos grupos son iguales, no son diferentes. Pueden ser grupos naturales, como ser familias. Yo no he influido nada para que se conforme la familia, o vecindarios, o manzanos, ¿no? Entonces, imaginen familias. Ahora tenemos carpetas familiares, ¿no? En atención primaria de salud. Yo puedo hacer que mi unidad de estudio sea una familia y no sea una persona. Entonces voy a sortear, en este caso, conglomerados, que serían familias. ¿Ya? Entonces también puedo hacer eso. En odontología he visto que han hecho, por ejemplo, estudios donde un conglomerado era una cavidad oral, donde cada pieza dentaria estaba conformando ese grupo, diremos, o ese conglomerado. Y finalmente, el último de tipo de muestreo probabilístico es el sistemático. ¿El sistemático en qué consiste? Yo puedo dividir 5.000 entre 304, ya digamos que me sale 20, y ese número voy a aplicar en el marco muestral, ¿no? Si es que lo tuviera, si no lo tengo, también puedo hacerme uno ficticio, como les decía. Entonces puedo hacer, entra en mi trabajo el 20, después 21, 22, 23, 24, 20, el 40, 41, 42, el 60, al que le toque ese lugar, ¿no? Al 80, así cada 20, 20, 20, 20, hasta cubrir los 334 que necesito. Ese sería el muestreo aleatorio sistemático. Entonces, repito, para hablar de las muestras hay dos cosas. El tamaño de la muestra, que es este número con estas herramientas, y la segunda cosa es el tipo de muestreo. Para hablar del tamaño de la muestra, tenemos que considerar el diseño. Miren, hemos visto aquí en tamaño de la muestra, lo voy a volver a desplegar. Ahorita hemos visto un ejemplo para proporción. Esto es para estimación de proporciones. Pues, proporción puede ser una prevalencia, ¿no? Prevalencia de diabetes, prevalencia de mala calidad de atención, de percepción de mala calidad de atención, prevalencia de, o sea, yo puedo querer estimar una proporción que generalmente lo usamos como porcentaje, ¿no? Si van a ver ahorita, vamos a ver estos otros ejemplos, son diferentes las fórmulas y las plantillas para los estudios analíticos. Aquí hay estudios analíticos, casos y controles, cohortes, ensayo clínico. Este de diferencia de promedios pueden hacerlo como complemento de alguno de estos, ¿no? O puede ser también un estudio descriptivo solamente, como es este de proporción o este de diferencia de promedios, dependiendo del tipo de variable. Si mi variable es dicotómica, en este caso, percepción buena o mala percepción y buena percepción es dicotómico, ¿no? Si mi percepción puede ser también con varias categorías, puedo querer ver obesidad, ¿no? Obesidad grado 1, grado 2, grado 3, normal o bajo peso, digamos, ¿no? Y ahí tengo como 5 categorías y yo puedo sacar porcentajes de cada uno de ellos. Si fuera eso, siempre voy a utilizar proporción, este tipo de cálculo, ¿ya? Si fuera una variable, digamos, cuantitativa, digamos, hemoglobina, por decir algo, o en mi instrumento de percepción de calidad había sido una escala, donde el resultado es un número y no tiene categoría, digamos que es cuantitativo. Yo sumo todas las categorías, mi escala de Likert y me da un número. Ese resultado es cuantitativo. Puedo querer calcular diferencia de promedios y este tamaño de muestra, esta opción de diferencia de promedios, me ayuda a estimar esa muestra, ¿ya? Eso sería en relación al cálculo de tamaño muestral, que me va a dar como resultado con diferentes fórmulas, diferentes diseños, el número, ¿no? Una vez que tengo el número, el otro aspecto que debo considerar es el tipo de muestreo. Ahí voy a tener, o sea, es cómo voy a escoger a estos 334, diremos, de los 5.000.
Ahí podemos considerar dos tipos de muestreo, probabilístico y no probabilístico. El probabilístico tiene cuatro tipos. Les he dicho el aleatorio simple, el aleatorio estratificado, el aleatorio por conglomerados y el sistemático. El no probabilístico también tiene variedades. El más común es el por conveniencia. O sea, yo, Doctora, sí, adelante. perdón, mil disculpas. ¿Podría volver a repetir, por favor, del probabilístico para tomar apuntes muy rápido? Va. Sí, sí, claro que sí. Gracias. De todas formas, aquí les dejo, hay una página donde hay varias cosas de metodología que les puede servir, ¿ya? Es fisterra.com. El probabilístico, el tipo de muestreo probabilístico, se divide en cuatro tipos. El muestreo aleatorio simple, el muestreo aleatorio estratificado, el muestreo aleatorio por conglomerados y el muestreo sistemático. O sea, son cuatro, ¿no? Y el otro, el no probabilístico, les he mencionado uno solamente que era por conveniencia. ¿No? Digamos, yo trabajo en un centro de salud con mamás que vienen a un club de salud y quiero hacerles encuestas sobre alimentación complementaria. Eso es, por ejemplo, a conveniencia, porque son mamás que vienen a mi centro de salud, suelen ser interesadas en el tema, suelen ser más cuidadosas, diremos, pero no es representativo de toda esa área, tal vez, ¿no? El centro o el área de influencia de ese centro de salud, sería conveniencia. Otro tipo de muestreo por conveniencia, o digo, no probabilístico, es bola de nieve, por ejemplo. Yo puedo tener 10 pacientitos que vienen de forma regular y le puedo decir, voy a hacer una campaña, ¿por qué no traes a dos personas? A esas dos personas invitadas por mi pacientito, les digo, traigan a otras dos personas. Y así como bola de nieve va creciendo y puedo tener también varios pacientes, ¿no? Entonces, miren, les mostraba en esta página, fisterra.com, donde está formación, aquí, ahí hay metodología de la investigación. Yo sé que hay varios recursos, ¿no? Ahora que tenemos tantos recursos, pero este es uno de ellos, ¿no? A mí me gusta esta página, voy a entrar ahí y ahí van a encontrar la teoría, ¿no? De lo que estamos hablando. Por ejemplo, pruebas diagnósticas, medidas de concordancia, qué es significancia estadística. Y esto es lo que estamos hablando, determinación del tamaño muestral, el consentimiento informado. Miren cómo buscar en Medline con PubMed, métodos no paramétricos para comparación de dos muestras. O sea, tienen varios, hasta el estilo Vancouver, ¿no? Como si lo van a hacer de forma manual, aquí tienen una guía con ejemplos de cómo utilizar el estilo Vancouver y así, ¿no? Cómo hacer estas pruebas de la prueba exacta de Fisher, el test de McNemar para variables cualitativas, el test chi cuadrado, cálculo de probabilidades, qué son probabilidades, ¿no? Y ahí tienen varios capítulos. Por ejemplo, a ver, uno que les puede servir, miren, tamaño de muestra para estimar correlación, coeficiente de correlación. Si yo tengo variables que son cuantitativas y quiero comparar, ¿no? Dos, digamos, percepción que les decía, si su resultado es cuantitativo, percepción de calidad en relación a tangibilidad en esta población, en relación a número de consultas, digamos, ¿no? Los dos son cuantitativos. Entonces yo quiero ver si hay una correlación. Si yo quiero saber, tal vez la percepción aumenta mientras más consultas haya realizado. A mayor número de consultas, mejor calificación de la percepción, digamos, ¿no? Y es algo que es interesante porque puede ser que ellos califiquen mal porque no conocen, de repente han consultado muy poco y los que han consultado con mayor frecuencia conocen mejor el servicio y realmente califican mejor como calidad del servicio, ¿no? Entonces, miren, aquí hay cómo calcular una muestra cuando necesitamos hacer un coeficiente de correlación. Cuando ustedes escriben en trabajos de grado la palabra correlación, yo pienso automáticamente en este coeficiente de correlación. Puede ser
un coeficiente de correlación de Pearson cuando son muestras grandes, cuando tienen distribución normal, o puede ser un coeficiente de correlación de Spearman cuando son muestras pequeñas. Miren, no se sientan mal porque no tengan muchas personas. Hay diseños que se acomodan a poblaciones pequeñas. Yo puedo tener en mi población, yo me acuerdo un estudio que hicieron en mineros y la mina solo había 25 mineros y no había más. O sea, yo con 25 mineros no voy a poder hacer estudios de pruebas de hipótesis, ¿ya? Pero sí podría hacer estimaciones o tendencias con, por ejemplo, pruebas de hipótesis, pero con pruebas no paramétricas, ¿ya? O puedo hacer coeficientes de correlación que todos tienen su similar o su par no paramétrico. Acabo de mencionarles la coeficiente de correlación de Pearson, ¿no? Que son para muestras grandes, pero cuando tengo muestras chiquitas, puedo usar el coeficiente de correlación de Spearman, ¿no? Entonces, cuando les usen ustedes esta palabra correlación, no lo usen de forma a la ligera, porque cuando yo leo un objetivo que van a determinar correlación, pienso en esos indicadores, ¿no? Y ustedes simplemente han cruzado dos variables y han visto si aumenta o rebaja cuando hay alguna otra cosa en porcentaje, entonces eso no están aplicando estos coeficientes, ¿no? Y así. A ver, ¿qué más? Miren, aquí hay cálculo de tamaño muestral para casos y controles. Para casos y controles es diferente el cálculo de la muestra. Este que acabamos de ver es apenas para estudios descriptivos, cuando tenemos el objetivo de estimar una proporción, muy diferente de casos y controles, ¿no? Entonces, miren, ahí hay varias cosas que les puedan servir y en especial el que estamos revisando ahorita, la teoría, digamos, de lo que estamos viendo en el cálculo de tamaño muestral, en el básico, está aquí, determinación del cálculo de tamaño muestral. Entonces, ahí ya les está hablando de cuáles son los criterios, ¿no? También les está hablando de las fórmulas, ¿no? Aquí está, si reconocen ustedes, esta es la fórmula para estimación de proporciones para muestras, esta es para muestras infinitas, cuando no conocemos. Ahorita lo hemos aplicado en el OpenEPI, lo hace automáticamente, pero si ustedes gustan hacerlo manualmente, igual tiene que salir, ¿ya? Seguimos bajando y esta que tiene una N grande ya es la población, digo, la fórmula para estimar una proporción para poblaciones finitas, o sea que sabemos cuántos hay, como hemos hecho el ejemplo en los 5.000. Entonces, miren, si ustedes hacen manualmente, les va a salir el mismo resultado. Haremos el ejemplo de este ejercicio. Y miren, él dice nivel de confianza o seguridad 95%, precisión 3%, proporción esperada 5%. Nos va a salir una muestra pequeña, ¿no? Si no tuviéramos, dice, podemos usar el 50%, pero aquí vamos a calcular con el 5%. Miren, nos tiene que salir, ha hecho el cálculo, nos tiene que salir 203, ¿ya? Y esto es para no hay una población, o sea, es una estimación de una proporción para poblaciones infinitas. Miren, lo haremos en el OpenEPI para que vean, bueno, puede haber alguna diferencia por decimales, ¿ya? Pero no es una diferencia grande. Escogido tamaño de muestra, proporción, me da esta información. Le voy a decir introducir datos aquí o aquí, cualquiera de los dos lleva a lo mismo. Y miren, lo voy a dejar por defecto este porque en el ejercicio no se conoce la población. Por eso han usado esa fórmula. En frecuencia anticipada o frecuencia esperada dice 5%. En la precisión dice 3%. ¿Ya? Calculamos y miren, con 95% de confianza me sale 203. Entonces, ahí está el mismo resultado con el ejercicio del ejemplo de la teoría que ha calculado aquí.
Ahora miren, dice si la población es finita, es decir, conocemos el total de la población y en el mismo ejercicio lo haremos igual. Miren, aquí están los datos. Es lo mismo, 95% de seguridad o nivel de confianza, 3% de precisión, proporción esperada al 5%, pero son 15.000 habitantes. A ver, le vamos a hacer el mismo cálculo. Me voy a ir atrás, pero no lo vamos a hacer con el millón que dejábamos por defecto. Ay, me he salido a otro. Voy a volver a entrar a proporción y vamos a hacer los mismos valores, ¿no? Introducir datos, solo que aquí en vez del millón le voy a poner 15.000. Aquí hemos dicho 5% y aquí hemos dicho 3%. Calcular. Y miren, al 95% de confianza me sale 201. Este 95% de confianza es lo que solemos utilizar, porque en todas estas estimaciones se acepta un 5% de error. O sea, 100 menos el 5% de error, 95% de confianza o seguridad. A veces uno acepta 80%, que es aceptar más error, ¿no? O 90%, o puedo ser más exigente, 99%. Miren, cuando quiero ser más exigente, 99,9, es más el tamaño de la muestra, ¿ya? Aquí no, con el 95% de confianza es como lo que todos utilizamos en realidad, que es como lo teóricamente aceptado, ¿ya? Que es aceptando un 5% de error en cualquier estimación estadística, ¿ya? Ahora miren, 201 nos salió, veremos aquí, ha habido una diferencia de un punto, que esto puede ser por dos decimales que les decía, ¿no? Entonces ahí tienen ustedes los ejemplos, cómo es el ejemplo para estimar una media. Ahí está la fórmula, igual hace los ejemplos. Ya para un contraste de hipótesis, pensando en un estudio analítico, o puede ser un estudio descriptivo con un pedacito analítico, como hemos visto el ejemplo de los mercados. Ahí está la fórmula. Son diferentes fórmulas. No pueden utilizar la misma fórmula para todo, ¿ya? Incluso hay que considerar si es un test de una cola o de dos colas. A ver, esto es fácil de explicar. Cuando yo digo, ¿será que la calefacción es un factor determinante para que mejore la calidad o la percepción de calidad de atención? Cuando yo digo mejore la calidad de atención o empeore la calidad de atención, estoy hablando de un solo lado del test. Cuando digo mejore, se casa con un solo lado. Cuando digo, ¿será que esto empeora? Estoy casándome con el otro lado de la probabilidad o de esta distribución, digamos, ¿ya? Eso es un test unilateral. Cuando yo digo, ¿será que la calefacción, digamos, tiene un efecto sobre la percepción de la calidad? Eso da posibilidad a cualquiera de los lados, ya sea a uno o al otro, y ese es un test bilateral. La mayoría de estas ayudas informáticas automáticamente usan el test bilateral. Por eso es mejor utilizar el test bilateral. ¿Ya? Y ahí tenemos varias otras cosas, ¿no? Entonces, miren, si ustedes quieren ver el detalle, está ahí la ayuda para cualquiera de los temas, incluso tiene calculadoras, ¿ya? Ahorita les he mostrado una, pero aquí tiene calculadoras en Excel, ¿no? Que pueden encontrar. A ver, ¿dónde está su calculadora? Ah, bueno, aquí hay una calculadora en Excel. Ahora vamos a ver porque la última vez que he abierto no descargaba. Ah, ha descargado ahora. Miren, es lo mismo que hemos visto en el OpenEPI. A ver, esperaremos que abra. Es lo mismo, ahí está, solo que está en otro formato. Miren, está con el mismo ejemplo de los 15.000, 95% de confianza, precisión, que hemos visto como el 5% que les he dicho como que solemos utilizar, en el ejercicio está 3%, la proporción esperada, que es ese porcentaje que nosotros buscamos en los artículos, o puedo preguntarle a un experto también, ¿no?
Si no sé, realmente no se sabe o varía mucho, utilizo el máximo, que sería el 50%, ¿no? O sea, eso, si ustedes lo calculan en proporción, es 5, 0,5 en proporción, ¿no? Si esto lo convierto en porcentaje, es 50%. Aquí ya ponemos todo en porcentaje, ¿no? Yo puedo ponerle, a ver, si no conoce la población, dejarlo en blanco, dice. Miren, lo voy a dejar ahí, esto habilitaré un ratito, habilitar edición. Pero ahora sí. Entonces voy a hacer el ejercicio donde nos salía 384. Miren, lo voy a borrar. No sabemos. Nivel de confianza 95%. Precisión 5%. Proporción, cuando no sabemos nada, usamos el 50% y le voy a poner Enter. Entonces, miren, tamaño de la muestra 384. O sea, simplemente son otras herramientas que más de lo mismo. Y a esto yo puedo aumentarle la proporción esperada para pérdidas. Digamos que quiero aumentarle el 10%. Enter. Y de este 384 va a sacar el 10%, que más o menos son 38. Entonces, 384 más 38 es 427. Entonces yo puedo trabajar con este 427. Y de la misma forma tienen para estimar una media, para un contraste de hipótesis en relación a proporciones. Miren ahí para test unilateral o para test unilateral o bilateral, diremos, ¿no? Entonces ahí tenemos, puedo poner uno para el unilateral y dos para el bilateral. Miren, no sé si han notado, he puesto dos y se ha convertido en bilateral, que es el que más usamos, les he dicho, ¿no? Después, ahí está, igual para aumentar. ¿Cómo hacer el contraste de hipótesis? Aquí hay otra opción más para un promedio. Aquí también hay la última opción, me parece que es para los cuartiles, ¿no? Me da cuartiles de la distribución normal como dato, digamos, ¿no? Entonces ahí tienen varias ayudas para hacer su cálculo de tamaño muestral. Puede ser con este, descargando para cada uno de los casos, ¿no? O puede ser con el OpenEPI, que les he mostrado el OpenEPI, apenas hemos visto el que es para cálculo de tamaño muestral para estimación de proporciones. Pero miren, aquí está para casos y controles, por ejemplo, si yo quiero hacer un estudio analítico de casos y controles, ¿cómo tendría que calcular la muestra? Miren, introducir datos. La plantilla ha cambiado. Necesito nivel de confianza. Muy bien, 95%, igualito que hemos visto el otro. Pero aquí hay una nueva cosa que es potencia estadística. ¿Ya? Cuando nosotros hacemos una prueba de hipótesis, es como si fuera una tabla de 2 por 2 donde voy a relacionar lo que se da en la realidad, que sería nuestro gol estándar, con lo que se da en mi estudio. Si yo quiero coincidir con la realidad, eso sería lo que todos queremos hacer, ¿no? De ahí, o de repente, ¿cuánto me puedo equivocar? De repente la realidad dice que la calefacción y la calificación, digamos, buena de calidad de atención se asocian. Y yo en mi estudio he sacado que no se asocian. Ese puede ser un falso positivo, digamos, ¿no? O al revés, ¿no? Dice la realidad que no se asocian y en mi estudio ha salido que sí se asocian. O sea, puede ser un resultado igual falso. Entonces, de ahí nace esto de potencia estadística. Es cuando yo acepto que me puedo equivocar, ¿no? De ahí nace el error tipo uno y el error tipo 2 o el error alfa y beta, que son lo mismo. O sea, el error tipo uno o alfa y el error beta o error tipo 2 es lo mismo por si acaso. Entonces, cuando yo acepto un error tipo 2 del 20%, significa que la potencia estadística es de 80%. O sea, yo puedo decir que estoy calculando una muestra con esta probabilidad de tratar de coincidir con la realidad en un 80%. ¿Ya? Entonces, también son parámetros teóricos, ¿ya? 95%, 80% que solemos utilizar para cualquier cálculo donde se incluya pruebas de hipótesis, ¿no? Después tenemos la razón de controles por caso. Miren, estudio de casos y controles es un estudio analítico, tiene dos grupos.
casos y controles. Entonces, ¿quiénes son los casos? Los que tienen el problema. En este caso, quienes están enfermos o tienen el problema son los que tienen mala percepción de nuestro centro de salud, ¿ya? Los casos van a ser los que tienen mala percepción y los controles los que tienen buena percepción, ¿ya? Entonces, ¿qué me está preguntando? Primero, razón de controles por caso. Si yo quiero uno a uno, por un control, un caso, le pongo uno, como está ahí, ¿no? Puedo hacer 2 a 1, dos controles por cada caso. Puedo hacer 3 a 1, máximo hasta 4 a 1. Eso es lo máximo, porque si haces 6, 10, 20, da lo mismo que si fueran 4 a 1. Lo más utilizado es 1 a 1 o 2 a 1 máximo, ¿ya? ¿Qué me pide? Lo voy a dejar ese 1 a 1, ¿ya? ¿Qué me pide? También porcentaje de controles expuestos. Entonces, mis controles, ¿quiénes son? Los que tienen buena percepción de mi centro de salud, ¿no? De calidad. La exposición, la exposición también la puedo calcular, la puedo ver si ha sido positiva o negativa. En este caso, yo puedo querer ver lo malo, digamos, que no tenga calefacción y lo bueno que sí tenga calefacción, ¿ya? Entonces yo puedo querer ver quiénes son los expuestos, los que no tienen calefacción, es algo negativo. En los controles, digamos, los que tienen buena percepción de calidad, ¿en qué porcentaje, ¿no? ellos han estado expuestos o han estado con nuestra exposición, que sería no tener calefacción? Digamos que yo voy a estimar aquí, está bien, 40% que se queda, ¿ya? Miren, yo puedo querer ver la situación inversa. Aquí dice porcentaje de casos con la exposición. Estos son los controles, los que tienen buena percepción. ¿Y qué será con los que tienen mala percepción? De ellos, ¿en qué porcentaje habrán estado expuestos a la mala, o digo, el no tener la calefacción? Nos vamos a imaginar que es el 60%, ¿ya? Miren, ¿qué define el tamaño de la muestra aquí? La diferencia entre el 40 y el 60. Mientras más grande es la diferencia, más grosera, menos muestra necesito. Si esto fuera 40 y este 42, o sea, hay una diferencia pequeñita, son cercanos los dos, necesito más muestra para identificar esa diferencia pequeña. Vamos a hacer un ejemplo. Miren, para calcular tiene que estar todo lleno. Con mis flechas del cursor voy a subir para que se rellene automáticamente esta del OR. Voy a subir mi cursor y es más o menos 2 veces más, dice, ¿no? Más o menos. Entonces calculamos y vamos con este supuesto, vamos a ver cuánto necesito. Siempre vamos a usar 95% de confianza, ¿no? Entonces miren, 95% de confianza, 80% de poder, razón de controles por caso de 1, 40% de la exposición en controles, 60% de la exposición en casos y el OR que hemos visto, 2,25. Vemos el autor con mayor cantidad, estos son apellidos de autores, ¿ya? El que tiene una variación para esto es Fleiss, dice, y ese es el que es más grande. Miren, necesito 107 casos y 107 controles, o sea, 107 con mala percepción y 107 con buena percepción. Y en ellos voy a indagar, voy a preguntar si han estado expuestos a mi exposición es tener calefacción, ¿no? Entonces yo puedo preguntarles en su última internación, no sé, en el último año, ¿ha contado con calefacción? Digamos, ¿no? Entonces, estos estudios son mal llamados retrospectivos porque comienzan de la respuesta, como es tener ya el resultado, ¿no ve? Buena, mala percepción, en busca de la causa, ¿ya? Ahora, por eso así son los estudios de casos y controles, van de atrás para adelante. ¿Ya? Entonces, miren, yo necesitaría 214 personas, 107 expuestos, digo, 107 casos y 107 controles. ¿Ya? Ahora, miren, lo mismo es para el estudio de cohortes. Voy a abrir la plantilla
igual me va a mostrar, ¿no? Su introducción, un poquito de los autores, le voy a decir introducir datos y ahí está. ¿Qué es la diferencia aquí? Miren, ¿qué hay de nuevo? Aparte del OR, el porcentaje, bueno, queremos estimar un riesgo relativo, ¿ya? En un estudio de cortes, usualmente queremos estimar un riesgo relativo, ya no un OR, ¿ya? Entonces aquí, miren, este me serviría, el razón de riesgo. Puede ser también prevalencia, hablando de un transversal analítico, como les he mostrado el estudio de mercados. ¿Ya? Miren lo mismo en la plantilla, solo que habla, aquí nuestros dos grupos ya no son casos y controles, son expuestos y no expuestos. Entonces yo me está preguntando el porcentaje de los no expuestos, ¿se acuerdan que decía controles? ¿Ve? No, aquí ahora me dice no expuestos positivos. O sea, en este caso, hemos dicho mi exposición va a ser negativa, va a ser no haber contado con calefacción, ¿ya? Entonces, ¿quiénes son los positivos? En este caso, los que han dado algo malo, los que han tenido mala percepción. Entonces, yo puedo decir de los que han tenido mala percepción, ¿en qué porcentaje no han tenido calefacción? ¿No? Entonces, aquí lo mismo, yo puedo poner, no sé, 29%, ¿ya? Y aquí, miren, tengo hace rato podía yo poner ¿no? De expuestos positivos, este es en no expuestos y este es en expuestos, como les he explicado, la diferencia entre ellos, ¿no? Digamos aquí, digamos, puede ser algo grande, grosero, le pondremos igual 60 para que vean que hay una diferencia grande. ¿Ya? Basta que ponga uno de ellos, los demás se llenan automáticamente. Voy a subir la flechita o bajar la flecha del cursor de su teclado y ya se va a llenar todo, ¿no? Entonces, en este que nos estamos inventando, miren, es una diferencia grande, les decía, grosera. Necesito 46 sin calefacción y 46 con calefacción, haciendo un total de 92. Y este sí es un estudio, puede ser prospectivo, puede ser retrospectivo o ambispectivo. Es el único diseño, el de cohortes, que puede tener una dirección, o sea, para adelante, para atrás. ¿Por qué? Porque tiene seguimiento. En cambio, el estudio de causas y controles no tiene seguimiento, por si acaso. ¿Ya? Aquí voy a tener varias mediciones de un solo paciente. ¿Ya? Entonces, miren, aquí necesitaría eso. Vamos a hacer el ejercicio de si la diferencia fuera pequeña. Miren, me voy a ir atrás. Ay, aquí, ahí está. Este era, no, casos y control, ya me he ido muy atrás. Estábamos en cohortes, ¿no? Aquí me voy a ir a cohortes, donde estábamos. Voy a poner los mismos valores. Aquí hemos puesto 28, creo que hemos puesto. Y aquí hemos puesto 60, ¿no? Ahora miren, esta diferencia es muy grande, por eso nos va a salir 49. Si yo le hago una diferencia pequeña, imagínense de 28 a 32, digamos, seguro me va a calcular una muestra grande para encontrar esa diferencia. Voy a usar las flechitas del cursor para que se llene y le pongo calcular. Miren, 2111 expuestos y 2111 no expuestos, haciendo un total de 4000. O sea, eso es lo que define mi tamaño de muestra, esta diferencia que les decía, ¿no? Entre 28 y 32, 28, 29, 30, 31, 32. Son 4 puntos, como dice acá, de diferencia. Si yo le pongo entre 28 y 60, como hace rato hemos puesto, voy a subir la flecha del cursor, la diferencia es de 32 puntos. Y en el cálculo me salía a 43 y 43. Sí, adelante, Wendy. Buenas noches. Una preguntita. Pero entonces, para sacar todo lo que nos está diciendo, primero tenemos que obtener los datos y recién ver si nuestro tamaño de muestra está bien, porque No. para sacar lo que nos dice el porcentaje de expuestos positivos,
¿De dónde sacamos ese dato antes de iniciar el trabajo? Esta es mi duda, Doc. Ya, este cálculo siempre antes de hacer cualquier trabajo, ¿no? Incluso te habla de factibilidad. Imagínate que tú quieres hacer una cosa y relaciona a otra y cuando haces algunos ensayos de cálculo de tamaño muestral te sale 2000 y 2000. Entonces te dice, no, no vas a poder hacer este trabajo, ¿no? Entonces, este tipo de estudio, este tipo de cálculo siempre se hace antes de hacer cualquier resultado. En relación a lo que les dije del estudio de casos y controles, que se comienza de atrás y se busca, ¿no?, la exposición, ese sentido toma tu investigación. Otro ejemplo, a ver, más, no tan, tal vez del área de ustedes, auditoría médica, pero me voy a imaginar tal vez en pacientes. Imaginemos, yo quiero saber si el uso de, a ver, digamos, si la desnutrición, por decir algo, algo fácil, ¿ya? Desnutrición y buena nutrición, digamos, mala nutrición y buena nutrición, que sea la exposición, ¿ya? Y la variable de respuesta, aquí le haremos tablita de 2 por 2. Me va a sancionar si muestro los nombres. Haremos una tablita de 2 por 2, ¿ya? Aquí les voy a poner un ejemplo. Ahí está nuestra tabla de 2 por 2. ¿Qué tiene que haber siempre en mi tabla de 2 por 2 en las columnas? La variable de respuesta, siempre, en cualquier diseño que sea analítico, ¿no? En este caso, me voy a imaginar, diremos, cáncer, ¿ya? Digamos aquí, le vamos a poner cáncer de pulmón, ¿ya? Cáncer de pulmón sí, y que le vamos a poner cáncer de pulmón no. Esa va a ser mi variable de respuesta, ¿no? Mi variable de desenlace, si quieren la variable dependiente. Aquí en la exposición le voy a poner como lo malo que yo quiero medir, digamos, mala nutrición o mala nutrición y buena nutrición, ¿ya? Y buena nutrición. Digamos que tú quieres hacer este estudio. ¿Qué opciones tienes? Esto está aludiendo, yo quiero saber si esto influye en tener o no cáncer, si la buena nutrición o mala nutrición influye en tener cáncer de pulmón. Tienes dos posibilidades. Hacer un estudio de cohortes, ya, haremos estudio de cohortes. Esto va a ser un grupo. En el grupo de cohortes siempre se dividen los grupos en expuestos, estos son los expuestos, y en no expuestos, ¿ya? Entonces yo tengo que hacer dos grupos. Entonces imagínate que me sale mi cálculo de tamaño muestral y me sale 400, digamos, y 400, ¿ya? Entonces, imaginemos que tú tienes que seguir, tienes pacientes con mala nutrición y buena nutrición. ¿Cuántos años les vas a seguir a ellos, no sé, haciéndoles tomografías, no sé, puedes hacerles pruebas de laboratorio, ¿no? Buscando datos de cáncer de pulmón, no sé, lo que tú quieras. ¿Cuántos años los vas a seguir hasta que alguno de ellos dé positivo a cáncer de pulmón? O sea, teóricamente es aceptable, pero en la práctica no. Un paciente con mala nutrición, de repente te va 8 años, 20 años puede tardar en tener y evidenciar un cáncer de pulmón, ¿no ve? Entonces, este diseño, si bien es correcto, no es práctico para esta pregunta, ¿ya? ¿Qué sería lo más práctico? Hacer un estudio de casos y controles. En el estudio de casos y controles, ¿cómo se dividen los grupos? Los grupos se dividen en casos y controles. O sea, yo digamos, hago mi cálculo y me sale 400 casos y 400 controles. ¿Qué significa? Que tengo que buscar 400 pacientes con cáncer de pulmón y 400 pacientes sin cáncer de pulmón. Y en ellos, es más fácil, ¿no? Yo puedo ir a un centro oncológico, puedo ir y ahí buscar, o historias clínicas ¿no? Puedo buscar y juntar esa cantidad, ¿no? Y hacerle sus controles, encontrar sus controles, que sean personas que sean más o menos del mismo tiempo, del mismo año,
pero que no sean tan exactos, ¿no? Imagínate que este es con cáncer y el otro es su hermano. Esos son demasiado cercanos, o sea, en algún momento tal vez pueda tener o comparten demasiado los factores de riesgo, hereditarios, no sé. Entonces, tienen que ser personas parecidas, pero no tanto, ¿ya? Entonces, esto yo estoy comenzando mi estudio desde la cola, diremos, desde el diagnóstico. O sea, busco instituciones, lugares donde ya estén concentrados estos pacientes, los encuentro y les pregunto, ¿no? Usted desde hace, digamos, ¿cómo es su nutrición? ¿No? Digamos, yo puedo hacerles peso, talla, puedo ver resultados de sus expedientes clínicos en otras consultas, cuánto pesaban, cuánto tallaban de aquí hace 2, 3 años o 10 años. O sea, ya eso depende de cómo tú lo plantees tu estudio, ¿no? Entonces, eso es más o menos la idea que les quiero dar en relación a estudios analíticos, ¿no? Entonces, uno es como, imagínate para este de corte donde tenías que esperar 20 años, no sé, ese es útil para enfermedades cuya aparición es, entre comillas, rápida. ¿Cómo yo puedo hacer eso? Digamos, paciente con, em, digamos, que ya ha sido operado con una cardiopatía, o ya ha tenido un infarto, ¿no? Ese puede ser el expuesto, el no expuesto que no haya tenido el infarto. Yo quiero ver, después de que ha tenido su primer infarto y ha sido de repente operado o algo, ¿en cuánto tiempo puede tener el desenlace? El desenlace puede ser muerte, ¿no? Entonces yo puedo evidenciar y hacer mi tablita de 2 por 2 y esa sería la exposición. Yo veo la literatura y dice, la sobrevida es de 2 años. 2 años es posible que yo lo siga al paciente, ¿ya? Entonces es algo que me permite, ¿no? Hacer un estudio de cohortes. Si vamos en otra situación más rápida, imagínense terapia intensiva. En terapia intensiva, las variaciones de los pacientes, de su situación de salud, puede ser de días, de horas. Yo puedo hacer un estudio de cohortes en 3 días, ¿no? ¿Qué es el problema? La cantidad de pacientes. En mi sala de UTI solo hay 3 camas. Entonces, yo tengo que juntar, ponte 56 pacientes. Entonces, y seguirles durante 3 días. Entonces, hasta que junte los pacientes, eso me va a demorar en el tiempo, ¿no? Y ver sus expedientes o seguirlos durante 3 días cada vez que me caigan pacientes con esos criterios que necesito, ¿ya? Entonces, eso es más o menos lo que hacen. Pero miren, en la parte de ustedes, hablando de lo que suelen hacer, las tesis que suelen hacer en, en, en el área de ustedes de auditoría y gestión de calidad. Estamos hablando, tocando esto, pensando en pacientes, etcétera, pero ustedes pueden ver otras unidades de estudio. Lo que usamos generalmente como unidad de estudio es un paciente, pero imagínate que tu unidad de estudio es un servicio, digamos que en un hospital tú tienes servicio de cirugía, servicio de medicina interna, servicio de, no sé, nutrición, digamos, 3 servicios. O sea, estas cosas que son epidemiológicas no se aplican pues a 3 unidades de estudio. Tu análisis es diferente. Entonces, estamos viendo un poquito de las herramientas en el caso de que fueran, pónganse, historias clínicas. He visto tesis de ustedes de trabajos de grado de auditoría y gestión de calidad, donde hacen el análisis de, por ejemplo, el expediente clínico. Y tengo 8.000 expedientes clínicos. Ahí sí te sirve estas herramientas de cálculo de tamaño muestral, de cómo seleccionar. Yo quiero ver, encuentro un artículo que dice que hay trabajos así, que el 80% de los datos están mal llenados en un expediente clínico. Eso yo quiero corroborar en esta institución. Entonces ya tienes para calcular y con eso es suficiente esta fórmula de cálculo de estimación de proporciones. ¿No ve? Así que no se preocupen, esto de casi controles, etcétera, no se adapta mucho, pero igual es bueno que lo conozcan, ¿no? Y con creatividad yo podría hacer, de repente quiero hacer, como les decía, este estudio de casos y controles,
en pacientes, mi unidad de estudio, ¿no? Pacientes, yo quiero saber si, no sé, desde que se ha incorporado dos personas en atención, ha mejorado esto. Digamos que mi variable de respuesta es listas de espera. Entonces yo puedo adaptar, ¿no? Cualquiera de estos diseños a eso, ¿no? Así que, pero lo que usualmente hacen es dentro del área de proporciones, incluso pueden ser análisis exhaustivos. Miren, un caso de auditoría médica es un mundo. O sea, yo no voy a decir, ay, no, necesito 30 casos de auditoría médica. No, o sea, solo un caso, hay tesis o trabajos de grado donde hay el análisis de 5 casos de auditoría médica, porque tienes tantas variables ahí, o sea, cada una de ellas tú puedes ver los tiempos, las respuestas, si estaba bien llenado, si no estaba bien llenado, o sea, es un mundo cada uno de ellos. Entonces ahí tú puedes acomodar tal vez no tanto la investigación cuantitativa, sino la investigación cualitativa. La investigación cualitativa no tiene estadística, no tiene tamaño de muestra, nada de esto. El tamaño de muestra es identificado por algún criterio que tú quieras destacar, ¿no? Digamos, de las auditorías que han habido, 3 auditorías en los últimos 3 años han sido relevantes, digamos, no sé, por decir algo, en casos de niños, digamos, ¿no? Y a mí me interesan solo esas. Entonces, ¿quién ha decidido? Nadie te va a decir, has elegido 3, ¿cómo pues 3? ¿No? No, porque tú vas a explicar, ¿no? Primero, la metodología es cualitativa. Tú has analizado cada uno de los pormenores, ¿no? De lo que estaba en el expediente y todo lo que tenga que ver con tu auditoría y cada caso. Incluso lo puedes relacionar con la persona que ha analizado esto. Debe haber en esa institución un auditor. Tú puedes ver cuál es la opinión o la percepción del director del hospital frente a este problema que se ha suscitado. Puedes hacer una triangulación entre estas percepciones, o sea, muy diferente la cualitativa de la cuantitativa, ¿no? Entonces, no te preocupes, diremos, de eso. Muy poco he visto que se apliquen estas cosas, ¿no? Solo es para mostrarles en los analíticos, también es bueno que ustedes sepan, ¿no? ¿Ya? Entonces, veo hasta aquí, si no hay alguna pregunta, a ver aquí, alguien en el chat, estás Pamela, ya, ¿cómo estás? Ya, entonces, lo que estábamos hablando era, todo esto ha nacido, estábamos Doctora, una hablando, consulta. sí, adelante. En todo lo que acaba de mencionar, realmente es algo, bueno, increíblemente todo lo que puede hacer la IA, la inteligencia artificial y los paquetes, ¿no? Los software y demás. Y en cuanto a lo que acaba de mencionar sobre algún tema sobre tesis de auditoría médica, por ejemplo, en intervenciones para reducir errores o reclamos relacionados con la calidad de atención médica a través de una auditoría, eso también tendría que tener, básicamente, sería cualitativo, ¿verdad? Sí, miren, el qué sucede cuando quiero medir algo cualitativo es subjetivo, ¿no? Sí. No es fácil de medir. Por eso Mm, tratamos de volverlo cuantitativo. Cuando ujú, tienen ustedes instrumentos o sea, cuestionarios para medir percepción de calidad, es una escala que se ha creado para poder hacer cuantitativo lo cualitativo. ¿Ya? Entonces tú tienes esas dos opciones, hacerlo cuantitativo o cualitativo. Imagínate que quieres hacerlo puro cualitativo. Aquí nosotros hemos hecho un estudio cualitativo en pacientes con cáncer para ver las necesidades no, las estrategias de afrontamiento de las pacientes que ya tienen ujú, cáncer de mama. Entonces, ¿qué hemos visto en la literatura? Que ellas tienen la familia, la religión y las pares, que son como los que más apoyan en su problema y lo que han vivido, cirugías, quimioterapias, etcétera, ¿no?
Entonces, este estudio cualitativo ha ido a entrevistar personas de diferentes hospitales y los resultados son puro cualitativos, o sea, no hay Ujú, tablas, no hay figuras, no hay nada, simplemente muestro textos, ¿no? O sea, yo puedo organizar esta información, se graba, ¿no? Las técnicas son diferentes. Yo puedo hacer una entrevista a profundidad y con 5 preguntas trato de sacarle toda la información a la paciente. Cuando yo veo que ya ha cubierto todo lo que quiero saber, ya está reiterando las cosas, yo digo, no, hasta ahí se acabó la entrevista. Puede durar 1 hora, 45 minutos la entrevista. Esto se taipea y se analiza. Dice la literatura que son estas 3 cosas, les decía, ¿no? Pares, familia y religión. Y de repente yo encuentro otra cosa que ellas hablan, por ejemplo, la parte económica, hablan ujú. mucho con más énfasis la parte económica. Entonces, esa es una nueva dimensión que sería como variable, ¿ya? Que yo la puedo incluir en mi análisis. O sea, el cualitativo no es como el cuantitativo, que yo una vez que pongo mis objetivos se cierra y solo va en una dirección, ¿no? El cualitativo, yo estando en resultados, puedo replantear un objetivo específico. Es tan flexible que yo puedo ir de arriba abajo, de abajo arriba, ¿no? Eso es muy diferente. Pero imagínate que tú quieres hacer algo cuantitativo, tú quieres un número y tú puedes decir, yo quiero saber cómo has mencionado, los reclamos, ¿no? ¿Qué Sí, estrategia voy a utilizar para bajar los reclamos? Primero, tendrías que indagar cuáles son los reclamos. Hasta puedes hacer estudios mixtos, cual y mm, cuantitativos. Digamos, para tú indagar los reclamos, reclamos. puedes tú hacer entrevistas a profundidad o puedes hacer grupos focales. Grupos focales es igualito como les comenté, solo que son con grupos. Puedo reunir un grupo de pacientes, incluso yo puedo invitar, ya sé que este paciente es bien hablador, es el representante de los pacientes, el otro tal vez un calladito, el otro así, ¿no? Incluso puedo escoger porque no hay un número de muestra para esa muestra de cualitativo, no hay nada de estos parámetros, ¿no? Entonces yo puedo Claro, invitarlos por cualquier criterio que yo considere importante. Puedo invitar al enfermero, al médico tratante, porque también ellos piensan y digo, no, yo creo que los reclamos son por esto, por esto, por esto. Imagínate que tú puedes hacer esto, haces una guía, la guía es una guía de preguntas que invitan a respuestas abiertas, hacerles hablar a ellos lo más que pueda sobre los problemas que han identificado, las quejas, no sé, y eso se transcribe e identificas ahí dimensiones, códigos, ¿no? ¿No? Eso lo hace incluso un programa. El Atlas T es un programa que trabaja con esta información cualitativa y procesa textos, ¿ya? Entonces, mira, bien. y tú puedes hacer después la creación de una escala para medir de forma cuantitativa. Digamos que había sido por 3 cosas que ellos querían, los reclamos. Y tú puedes hacer una intervención, de repente cambiando esas 3 cosas, y puedes ver y medir las percepciones después de la intervención, ¿no? Ya sea con herramientas cualitativas o cuantitativas. Para la cuantitativa, si lo vas a hacer en cuantitativo utilizando cualquier escala, ya se volvió cuantitativo. Tienes que tener un Ujú. tamaño de muestra, tienes que tener un instrumento, aplicar, a sacar un análisis estadístico de tus resultados, de tu encuesta. Perdón, alguien había levantado la mano y lo ha bajado. Buenas noches, doctora. Perdón, mi Adelante. consulta es, ¿cuál sería la forma de delimitar un estudio netamente cualitativo? Como nos indica, puede que en el avance del estudio puede presentarse una nueva variable y así puede proseguir. Entonces, ¿habría una limitación para reducir el sesgo o para no alterar mucho los resultados? Esa es mi duda, doctora. En el cualitativo hay algo que se llama saturación teórica. O sea, digamos, tú has hecho tus entrevistas y analizas y te das cuenta que de todo lo que han hablado, como les decía, de la parte económica, que no habías considerado. Y entonces eso te invita a
volver a las entrevistas, ¿no? Volver a las entrevistas y un poquito más hacer que ellas opinen del aspecto económico, ¿ya? Pero si tú ves que ya se saturó, ya han hablado de todo, ya han reiterado cosas, entonces ya no hay más. Entonces ahí ya se cerró el trabajo, ¿no? Ya se terminó. O sea, esto de la cualitativa es bien teórico, incluso tiene paradigmas o modelos teóricos. Entonces, bueno, por si acaso, aquí hay un libro de investigación cualitativa, es investigación en salud, creo que es métodos cualitativos, ya no me acuerdo, cualitativos de Priscila Ulin, por ejemplo, Priscila Ulin. Es una licenciada de enfermería, ahí está. También lo pueden comprar en la OPS. Es un libro, a mí me gusta porque hasta te explica cómo hacer el consentimiento informado, verbal, puedes hacer incluso ahí está gratuito, miren, cómo puedes hacer un consentimiento informado, cómo puedes organizar tu estudio cualitativo, qué instrumentos, qué técnicas, qué programas, hasta dónde puedes publicar un estudio cualitativo, ¿no? Entonces, esto se los voy a poner al WhatsApp. A ver dónde estaba. Mm, Auditoría 2025. ¿No ve? Aquí está. Entonces ahí se los voy a poner. Bueno, es un ejemplo, ¿no? Hay varios otros. Y donde más pueden ver modelos es en estudios cualitativos, ¿no? Bueno, en Redalyc, por ejemplo, pueden encontrar en más estudios así cualitativos. Esto en realidad viene de la antropología, de la sociología, que cada vez más se va aplicando también a salud. Hemos visto que en salud así son nuestros pacientes, ¿no? Tienen a veces solo ideas o percepciones que no dejan pues hacer un tratamiento o ellos tienen eh, estos pensamientos, estas cosas, estas percepciones sobre un centro de salud, puede hasta evitarles que ellos pidan atención en ese centro de salud. Entonces, para cualquier intervención es necesario hacer esto, incluso en el personal de salud. Yo puedo utilizar, ellos no es por falta de conocimiento que hacen las cosas, puede ser otras cosas. En nuestro medio sabemos que la saturación de trabajo a veces hace que hagan tan malos expedientes clínicos, a veces la letra ilegible, todo esto que en un proceso legal es terrible, ¿no? Ahí los abogados no nos perdonan nada. El que tú hayas puesto mal o no hayas llenado, no hayas sellado, etcétera, y hace una sanción, pero no podemos justificar nosotros por la saturación de la carga laboral. Entonces, tal vez esos reclamos se podrían mejorar si yo tengo en vez de uno médico, dos médicos, ¿no? O tres médicos. Entonces, hay varias estrategias. Pueden buscar ustedes, eso es lo que tú quieres de reclamos, etcétera. Ya todo está escrito. Pueden buscar estudios y ver los instrumentos, ¿no? Por ejemplo, a ver, Redalic, que le vamos a poner. En Redalic, a ver, estrategias, digamos, o una IA, cualquiera de ellas que hayan visto, ¿no? Que ya les puede sistematizar la información y ya no buscar uno por uno, ¿no? Digamos, yo puedo buscar cómo puedo hacer un estudio de listas de espera, por ejemplo, o minimizar los reclamos. Es muy grande tu objetivo. Ahí tendrías que primero identificar en qué área están los reclamos, ¿no? Un poquito hacer como un estudio exploratorio y decir, la mayoría se queja por el personal de enfermería, ponte, ¿no? Entonces, analizar eso. Hay personal de enfermería que está pues con 40 pacientes en un turno, pues obviamente no se da abasto, ¿no? Y esta persona está totalmente quemada, ¿no? Y empieza a tratar mal a los pacientes. Entonces yo puedo ver cómo puedo minimizar eso. Entonces ya, ahí todo está escrito. Lo que les sugiero siempre es buscar información. Ahí vas a encontrar modelos, instrumentos, vas a encontrar hasta cómo han analizado. Igualito que esto quiero hacer, me dicen.
Entonces, de esa forma podrías buscar. Pero tu pregunta es muy grande, yo te sugiero acortarlo más, hacerlo un poco más específico y ahí vas a encontrar más cosas. Ahí me he entrado a su manifiesto. A ver, esperaremos que cargue. Digamos aquí, le vamos a poner algo sencillo, digamos listas de espera. Listas de espera o estrategias o algo. Le vamos a poner comillas para que nos busque junto. Entonces vamos a ver qué cosas han encontrado. Bueno, pensando en listas de espera, porque son muchas. El decir quejas es muy grande. Puede ser porque hace 3 meses que me han programado para cirugía y no me han operado. Digamos, eso puede ser por listas de espera. Puede ser por la mala información del personal. Puede ser por la falta de higiene en un consultorio. Es muy grande. Entonces, miren, aquí dice perfil epidemiológico, dice de los pacientes en lista de espera para trasplante renal. Lista de espera en servicios públicos desde una perspectiva de logística de manufactura. Experiencia argentina con pacientes positivos en VIH para el trasplante hepático. Estudio, bueno, habría que especificar, ¿no? Miren, servicio de cirugía, por ejemplo. Listas de espera en relación a esto. Tal vez este podría ser en tu servicio, en tu hospital, incluso podrías especificar un servicio. No es lo mismo el servicio de cirugía que el servicio de medicina interna. Entonces hay que hacerlo un poco más específico. Ya, entonces, bueno, habría que buscar mejor. A ver, le pondremos estudio cualitativo. Ahí le vamos a poner estudio cualitativo. Ahora miren, estoy buscando en español. Eso también es una limitación para que nos salgan mejores resultados. Siempre es bueno, siempre es mejor buscar en inglés. Ahora hay buscadores que ya no hay que estar escogiendo el término, ¿no? Que ya te permite poner en la búsqueda, como por ejemplo epistemónicos, ya puedes poner así en borrador, como se te venga la pregunta, ¿no? Porque el sistema se ocupa de elegir los términos adecuados. Mito sobre donación de órganos, dice, ¿no? Este debe ser estudio cualitativo. O sea, ¿qué piensan las personas sobre eso? Nos han salido esos dos. La experiencia de ser un portador de un catéter venoso central, estudio cualitativo. Mujeres castellano-manchegas, ¿no? Debe ser indígenas. Y reproducción asistida, estudio cualitativo. Entonces, miren, a ver, cualquiera de ellos voy a abrir para ver sus resultados, solamente para que vean cómo ellos no suelen tener la parte exhaustiva estadística ni nada de esto. A veces solamente una descripción de los pacientes de acuerdo a edades, pero nada más. Miren, aquí tasas de fecundidad. Ah, no, esto está como sus antecedentes, ¿no? A ver, métodos cualitativos, dice. Mm, Han hecho grupos en relación a estos tres fases, dice, ¿no? En la nacionalidad de las pacientes que han estado en los tres grupos, española, mixto, son poquitas, han visto, son poquitas pacientes. Y estos son los resultados, miren, son textuales. Dice, ¿qué dice la señora? Dice, ser una madre, yo creo que esto lo llevamos grabado en el genoma. Yo creo que como mujer o como madres tenemos la necesidad de sentir la sensación de estar embarazadas. O sea, están hablando, y estos son los códigos, ¿no? O la identificación de sus pacientes, que obviamente no se pueden mencionar los nombres, ¿no? Entonces, así es como ilustran sus resultados. Y tú puedes hacer incluso una relación de opiniones o de factores, ¿no? Imagínate que, digamos, ha habido un proyecto que tú has hecho una intervención o ha habido un proyecto para cambiar algo y no ha funcionado. Entonces tú puedes el describir por qué motivos, tal vez de mitos o culturales, esta intervención no ha funcionado. Entonces tú puedes decir porque las madres indígenas de repente no aceptan que un varón les vea en la parte ginecológica. O a veces son rumores, son cosas que la gente le da mucho más atención que a lo que realmente aporta ese procedimiento, ¿no? Miren, ahí hemos encontrado un cualitativo.
Son todas sus dimensiones, sus resultados están ilustrados con textos, así, ¿no? Entonces, nosotros estamos terminando ese cualitativo y aparte de eso también se puede hacer una guía o un esquema de relaciones, ¿no? Donde las mujeres piensan esto, por esto, y esto se refiere a esto. Entonces puedo hacer como un esquema de posibles factores, ¿no? Lo que hemos encontrado en ese estudio. Así. Entonces, hay ventajas y desventajas también, ¿no? Entre esto de cualitativo y cuantitativo. En el cualitativo, la desventaja es que no se puede inferir. Es algo tan propio de, en este caso, de las mujeres manchegas, ¿no? Es tan íntimo tal vez de ese grupo que no lo voy a inferir a todas las mujeres, ¿no? En cambio, la cuantitativa sí se puede inferir, ¿no? Dependiendo, ¿no? También si es una prueba, no, una muestra no probabilística, de repente se limita. Solo puedo inferir a los que tienen esos criterios de inclusión específicos, digamos, ¿no? Pero en el caso del cualitativo, no. Lo mismo si tú haces una auditoría médica en un servicio, no lo vas a inferir a todos los servicios de cirugía del país, digamos, ¿no? Es una información muy propia de esa institución. O sea, siempre hay limitaciones en la inferencia o en la generalización. Ahora, sí, eso sería una limitación del cualitativo. Del cuantitativo, es muy cuadrado, diríamos, ¿no? Las personas no son así. A veces solo vemos aspectos grandes de ellos, rasgos muy fáciles de medir, pero no las percepciones, hasta los sentimientos que se pueden explorar con un cualitativo. De repente las personas, por una mala percepción o por un sentimiento, digamos, o algo emocional, puede ser que no sea una barrera para un tratamiento y eso lo puedes explorar en un cualitativo. Entonces, el cualitativo puede medir sentimientos, percepciones, incluso nivel de conocimiento. Pero si tú lo quieres hacer más concreto, puedes utilizar herramientas cuantitativas, volverlo en un estudio cuantitativo. Ahí trato de hacerlo concreto, lo que es abstracto, no ponerle un número a esa percepción. Tú puedes decir, la percepción buena ha sido de 9/10. Entonces le has puesto un número a esa percepción. ¿Ya? No sé si tienen alguna otra pregunta. Sí, adelante, Lena. Doctora, respecto, yendo a las actividades de esta semana, en la tarea número 3 hay que introducir todos los datos de nuestro formulario. Podemos elegir ya sea el SPS a partir de la versión 11. Sí, eso Ya, lo vamos a hacer de mañana y el sábado. Ahora solamente era un poquito de instrumentos, ¿no? ya. Entonces, no se preocupen, eso lo vamos a hacer. Yo creo que todo el día de mañana, o la noche, la clase va a ser haciendo el ejemplo de, incluso con algunos de sus datos en el SPSS y el sábado con Ya, el doctora, gracias. Stata. Y ustedes eligen cualquiera de esos, ¿no? Entonces, para terminar esto miren, en este estudio que les mostraba, son hartos instrumentos, o sea, para cada variable yo menciono qué instrumento he utilizado. Por ejemplo, un cuestionario genérico para estos datos, para riesgo de diabetes, el cuestionario FINDRISC, para actividad física, el IPAC, que es un cuestionario internacional para medir actividad física, para dieta, recordatorio de 24 horas, para tabaco, este que es de un manual de Uruguay, o sea, tengo que ver los instrumentos. No se preocupen, este ha sido un estudio grande. El estudio de ustedes puede tener solo un instrumento, ¿no? No hay problema. Solo les estoy mostrando algunos. En este estudio se ha hecho una capacitación, ¿no? A los estudiantes que han apoyado en este, incluso para la antropometría. Ahí se ha hecho antropometría a las señoras de los mercados, entonces ahí tenemos una nutricionista y estos los estudiantes que, pese a que ellos saben y todo, siempre hay que hacer una capacitación. No es solo para enseñar algo, es también para ponernos de acuerdo. Si yo no me pongo de acuerdo y ellos han medido en metros y yo en centímetros una talla,
me voy a construir una base de datos errada, ¿no? Entonces siempre es bueno ponernos de acuerdo. Los instrumentos han sido varios de esos, de ellos que les mostré, que en la parte de encuesta era una página y los demás eran mediciones físicas y de sangre. En eso se ha resumido. Se ha hecho un estudio piloto, es bueno hacer estudios piloto, es como validar tu instrumento. Hay varias formas de validar un instrumento. Si es un instrumento nuevo que tú has creado, es más complejo. Tú puedes hacer una validación desde el aspecto estadístico incluso, ¿no? Alfa de Cronbach mínimamente. O hay que ver qué mide ese instrumento. Si es una escala, es más complejo. Tú tienes que medir si tiene validez de contenido, validez de constructo, ¿no? Eh, Me falta un tipo de validez que no recuerdo. Y si fuera un instrumento que ya lo has encontrado en otros países, en otros lugares, hay que validarlo aquí. A veces son términos de España, por ejemplo, que no se comprenden aquí. Entonces tú puedes reemplazar algunas palabras sin reemplazar la intención, ¿no? Sin modificar la intención de la pregunta. Entonces todas esas cosas te ayudan a hacer un estudio piloto. Ahorita lo que ustedes han hecho con sus compañeros es como un estudio piloto y alguien te dirá, no se ha entendido esta pregunta, ¿no? O qué has querido decir. Entonces ahí tú puedes mejorar. Este es un cuadro básico de operacionalización de variables. Van a encontrar cuadros hasta de 11 columnas, ¿no? Personalmente, a mí me gusta este de 4 columnas porque miren, solo está la variable, tipo de variable. Aquí está combinando la definición operativa y el indicador, porque el indicador solamente es hombre, mujer, y la definición operativa es de cada uno de ellos. Por ejemplo, diabetes tipo 2 es difícil, ¿no? Sí y no, ese es el indicador. Y la definición operativa de sí es un diagnóstico ya definido, que ya tenga en su, ¿no? Ella ya sepa que es diabético o que tenga glucemia por encima de 126 en ayunas o hemoglobina glicosilada más de 6,5. Entonces, este detalle ya es la definición operativa, ¿ya? Y la forma de obtención, esto con el cuestionario, esto con laboratorio, esto, entonces, este cuadro de operacionalización te ayuda a aterrizar tu idea. Digamos, tú quieres medir nivel de conocimiento de los pacientes sobre la comisión de reclamos que hay en tu hospital. Ellos ni siquiera saben que hay. Entonces, ese nivel de conocimiento, tú puedes dividirlo. Digamos que tu nivel de conocimiento va a tener dimensiones, 3 dimensiones, digamos, el nivel de conocimiento sobre la existencia del comité, el nivel de conocimiento sobre cómo se hace una queja y el nivel de conocimiento sobre, no sé, algún otro aspecto. Entonces, es como hacerle un examen, ¿no? Y lo puedes desmenuzar, lo puedes aterrizar esa tu variable y sus subvariables en un cuadro de operacionalización de variables. No se olviden siempre consideraciones éticas. En nuestro medio no es fácil hacerlo aprobar por un comité de ética, por si acaso. Tendría que ser también en lo real, todos deberíamos hacer aprobar nuestros trabajos en un comité de ética, pero nuestros comités de ética son muy saturados. Tenemos la comisión de bioética, que también la presidencia está en la universidad, pero va saltando, ¿no? Hacia nivel nacional, que tarda hasta 4 meses en entregar un aval ético. Tenemos Comética de la Facultad de Medicina, que tarda entre 2 semanas a 2 meses más o menos. En el instituto, en el INSAT, dependiente de la Facultad de Medicina, hay otra comisión de ética. Por si acaso, estas son comisiones de ética de investigación, no son de ética de profesional, como en el colegio médico, digamos, ¿no? Entonces, si ustedes requieren, si ustedes lo van a publicar, digamos, y es un ensayo clínico, sí es importante que tenga un aval ético por una comisión, ¿ya? Pero también hay que ver, ¿no? A veces los estudios no llegan a tener una afectación, digamos, no, obviamente no voy a no poner nombres, no voy a identificar de mis casos de auditoría que ponga el nombre y publique el nombre, no es ético, ¿no? Entonces yo puedo también ver la forma de salvar esta opción, ¿no? Ahora, si necesitan, hay que tratarlo, hay que solicitarlo ya nomás porque tardan en la entrega de eso, ¿no?
Aquí hay algunas imágenes del trabajo de campo. Hasta para sacar una foto, yo tengo que pedir permiso, ¿no? Porque esto ha ido a informes, ha ido a cosas. Entonces, también yo no puedo publicar una foto así nomás, ¿no? Entonces, yo por lo menos un consentimiento verbal tengo que obtener para hacer esto, ¿no? Y lo último que quería mostrarles, bueno, se ha adaptado lugares y todo, hay imágenes de los laboratorios en diferentes redes de salud se ha trabajado. Me voy a ir al final. Ahí están todos los resultados cuantitativos, ¿no? Al final, para mostrarles los instrumentos. Al final, los instrumentos, como les digo, riesgo de diabetes, etcétera, era una encuesta de una página. Ahí está nuestro tríptico. Miren, se ha impreso trípticos para invitar a las señoras y ahí en el tríptico, en el dorso, estaba el consentimiento informado. Si no venían con esto firmado, no se les atendía. Y aquí tiqueábamos las 5 estaciones que tenían, ¿no? Tenían laboratorio, antropometría, presión arterial, el cuestionario general y el recordatorio de 24 horas. Entonces, así podíamos ver que cumplan con todas las instancias. Y ahí está la explicación, ¿no? De quiénes pueden participar. Vamos a ver la parte del otro lado del tríptico, que vengan con la menor ropa posible, que vengan en ayunas, ¿no? Que se les va a hacer desvestir. Miren, 2 semanas hemos estado hablando sobre esto y las señoras han venido muy bien preparadas. Ya sabían que se les iba a hacer desvestir y venían ya muy bien preparadas, ¿no? Entonces, miren, aquí este no se nota muy bien, pero este es el cuestionario. De este cuestionario tan sencillo de una página, a ver, han entrado 35 preguntas, se ha obtenido 5 tesis, ¿no? Hasta el momento han salido 5 tesis, tanto de especialidad como de maestría, una tesis de doctorado, ¿ya? Y hasta el momento solo 2 artículos. O sea, se puede organizar esto. Miren, ahí está el FINDRISC que estaba incorporado en el instrumento. Ese sería mi instrumento, ¿no? Mi otro instrumento para antropometría ha sido esta tabla, ¿no? Ellos han medido todo esto, los que han participado en nutrición. En antropometría, en la capacitación, se ha hecho una guía, porque yo tengo que ponerme de acuerdo, ¿no? Han sido estudiantes también que han participado y todos ellos tenían que saber cómo vamos a medir, qué vamos a poner. Hay personas que no querían sacarse las polleras, no querían sacarse las fajas, ¿cómo voy a descontar? Porque también se ha hecho se ha descontado de, ¿no? Un jean, por ejemplo, ¿no? ¿Cuánto pesa, etcétera? Ahí están para descontar, ¿no? Más o menos las prendas de vestir, una manta, ¿no? ¿Cuánto? Porque no se le puede obligar al paciente. Ellos quieren pesarse, pero no quieren sacarse la pollera, digamos, ¿no? Entonces se puede hacer esa observación y decir, se ha pesado con faja, digamos, ¿no? O no se ha podido tomar perímetro de cintura porque no se ha querido sacar la faja. Y así, ¿no? Entonces se ha generado esa guía, el recordatorio de 24 horas, ahí está. eh, y ahí está las instrucciones para aplicar el recordatorio de 24 horas. Entonces todo tenía una guía. Miren, las investigaciones no son para hacerlo solitos. Eso también recomendarles. Necesito hacer la revisión de historias clínicas, de 80 historias clínicas. Me voy a pasar ahí todos mis sábados y domingos. O sea, ustedes pueden hacer equipos. Hoy día tengo 5 amigos y me van a ayudar a revisar historias clínicas y les explico muy bien qué quiero que me registren, ¿no? Entonces, hoy día y en 2, 3 días, de repente puedo acabar las 80 historias clínicas. A la siguiente, le ayudamos todos al otro compañero y al siguiente, y así, ¿no? Y así pueden sacar ustedes no solamente su trabajo de grado, sino al final pueden publicar, ¿no? Sus trabajos como artículos, ¿ya? Y así, ahí está el aval ético. El aval ético es más o menos así.
tiene que cumplir esos 5 criterios, ¿no? Validez científica, selección equitativa de la muestra, validez social, ¿no? Eso es algo más teórico que utilizan ellos y ahí está la firma de la... No se puede comenzar la investigación sin tener el aval ético y la formalidad de las resoluciones, ¿no? Esta ya es una formalidad de la universidad, de informe final. Y así, entonces más o menos ahí mostrarles cómo podríamos más o menos hemos pasado por algunos programas, algunas herramientas para cálculo de tamaño muestral, hemos repasado algunas cosas también sobre los instrumentos y ahora que ya tenemos esa idea, recién vamos a meternos a la práctica con los programas. ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí? Ya. Entonces, bueno, antes de voy a terminar la grabación. Ahora que no han salido los nombres, yo creo que ya no me va a permitir la publicación. Sobre la tarea, ¿no? La tarea me falta todavía la revisión, ya me falta la revisión.